Si alguna vez has tenido el deseo o al menos la curiosidad de vivir una experiencia pasajera o duradera en Escocia, bien te vendrán algunos datos concretos sobre este país que vamos a compartir contigo. La tentación de un cambio de vida y adentrarse en lo exótico o desconocido puede chocar fuertemente con la realidad. Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Escocia, un país que intenta encontrar su propio camino. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. El pueblo escocés es famoso por saber disfrutar de sus fiestas. La relación con la celebración está profundamente enraizada en su cultura, tradiciones y espíritu comunitario. Escocia tiene una amplia variedad de festividades que van desde eventos tradicionales hasta celebraciones modernas, y cada una refleja el carácter vibrante y acogedor de su gente. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Escocia son una verdadera fiesta para los ojos. Los colegios tienen un fuerte sentido de comunidad, lo que se traduce en celebraciones llenas de camaradería. Les encanta reunirse para bailar, cantar, comer y beber, disfrutando de la compañía de amigos y familiares y vecinos. En muchas ocasiones, las festividades incluyen danzas tradicionales, música en vivo y, por supuesto, bailes. El clima escocés, a menudo frío y lluvioso, no desanima a los escoceses. De hecho, lo abrazan como parte de su identidad y no dudan en celebrar al aire libre, incluso en pleno invierno. Esa resistencia al clima adverso refleja su carácter robusto y optimista. Algo notable de las fiestas en Escocia es la inclusión. Los escoceses suelen invitar y dar la bienvenida a extraños, especialmente en festividades grandes. No importa de dónde vengan, siempre serán bienvenidos con una sonrisa y probablemente un vaso de bebida. Las ciudades escocesas como Edimburgo, Glasgow, Aberdeen y Dundee son centros vibrantes de actividad. El ritmo es más rápido, con horarios ajustados y una vida más orientada al trabajo y las oportunidades. Hay una gran oferta cultural, eventos, festivales y una gran vida nocturna. En los pueblos y aldeas escocesas el ritmo de vida es más tranquilo y relajado. Las rutinas diarias suelen girar en torno a la naturaleza, la comunidad y actividades tradicionales como la agricultura o la pesca. Las relaciones personales en las ciudades tienden a ser más anónimas y menos centradas en pequeños grupos. Sin embargo, hay oportunidades para conectarse con una gran diversidad de personas, lo que puede ser enriquecedor.
En cambio, la vida de los pueblos está marcada por un fuerte sentido de comunidad. Todo el mundo se conoce y las relaciones suelen ser más duraderas. En eventos locales, como mercados o festivales, es común ver a toda la comunidad reunida. Las ciudades escocesas combinan áreas históricas con modernas, pero la naturaleza está algo más limitada a parques y jardines. El acceso a espacios verdes puede requerir viajar fuera de la ciudad. En los pueblos estarás rodeado de naturaleza, montañas y lagos. Es común que las actividades diarias estén conectadas con el entorno natural, como senderismo, pesca o simplemente pasear. Las ciudades escocesas ofrecen más oportunidades laborales, especialmente en sectores como finanzas, tecnología y educación. Los trabajos suelen ser más especializados y competitivos. En las zonas rurales, las principales fuentes de empleo son la agricultura, la pesca, el turismo rural y pequeños negocios familiares. Aunque las oportunidades son más limitadas, muchas personas valoran la estabilidad. Las ciudades tienen excelentes conexiones de transporte público como autobuses, trenes y tranvías. Es más fácil moverse sin un coche y acceder rápidamente a un servicio. El transporte público en las zonas rurales puede ser limitado o inexistente. Tener coche es casi una obligación. Sin embargo, el tráfico es escaso y las carreteras suelen ofrecer vistas espectaculares. Las ciudades tienen acceso a universidades de renombre, hospitales avanzados y una amplia gama de servicios. Hay una mayor diversidad de opciones culturales y educativas. Los pueblos cuentan con escuelas locales y centros de salud básicos, pero para servicios especializados a menudo hay que salir a la ciudad. Sin embargo, muchas familias valoran la tranquilidad y la educación en un entorno menos competitivo. El costo de vida es más alto en las ciudades, especialmente en vivienda. Sin embargo, las ciudades ofrecen más opciones de entretenimiento y oportunidades laborales que pueden compensar. En general, vivir en un pueblo es más asequible, con costos más bajos de vivienda, y muchas personas cultivan sus propios alimentos o participan en actividades de intercambio. Las ciudades son el corazón cultural de Escocia, con museos, galerías, teatros y festivales. Hay una gran variedad de restaurantes, pubs y cafeterías con cocina local e internacional. En los pueblos, la vida social se centra en los pubs locales, iglesias, ferias y eventos comunitarios.
Las actividades al aire libre como caminatas, pesca y deportes rurales son formas comunes de pasar el día. Ciudades como Edimburgo y Glasgow reciben una gran cantidad de turistas. Aunque esto impulsa la economía, también puede generar congestión y aumentar los costos de vida para los residentes. En los pueblos, el turismo puede ser una fuente vital de ingresos. Sin embargo, algunas comunidades rurales han expresado su preocupación sobre el turismo excesivo que afecta la tranquilidad y los recursos. La vida urbana y la vida en los pueblos escoceses ofrecen experiencias completamente diferentes, pero ambas están profundamente conectadas con la cultura y la identidad de Escocia. Mientras que las ciudades son centros vibrantes de actividad y modernidad, los pueblos ofrecen una vida más tranquila y cercana a la naturaleza. Ambos estilos tienen su encanto, dependiendo de lo que busques en términos de ritmo de vida, cultura y conexión con la comunidad. Vivir lento, sin apuro ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies. Por algo la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos.
Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Escocia y si así fue te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.